Saludos amigos televidentes que nos siguen todos los domingos aquí en Desafío. El país está obligado a lo que es una mejoría de salario en el sector privado. Primero tenemos que en los últimos 6 años el Comité Nacional de Salario ha determinado aumentos muy pírricos, aumentos que en el día de hoy se puede decir que la capacidad adquisitiva de nuestros trabajadores ha disminuido en casi un 30% en los últimos 8 años. Por otro lado, el reto de rescate, es decir, la perspectiva inmediata que hay de que comiencen a abrirse los mercados, nos pondría a nosotros como República Dominicana, como exportadores, como importadores y como productores para un mercado nacional que sería abarrotado con mercancías del exterior, nos pondría en una situación muy difícil. Por eso, el sector industrial, el sector de los productores nacionales en general, tiene que mejorar la capacidad adquisitiva de nuestros trabajadores para tener mejores rendimientos, para tener más productividad, más calidad y para así entonces nosotros poder competir mejor. De manera que por eso nosotros en el día de hoy tenemos aquí desafío la participación del presidente de la CENU, que es la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, con quien vamos a abordar esa perspectiva de aumento de sueldo para los trabajadores del sector privado. Aumento necesario no solamente para los propios trabajadores, sino también para que las empresas mejoren su rendimiento y también para que el país pueda competir mejor con nuestros similares en el exterior. De manera que le pedimos que en breve esperen aquí el desafío, la conversación con Rafael Pepe Abreu. Ante tanta riqueza, no es justo que nuestra gente viva en esta pobreza. En la región sur, especialmente aquí en Pedernales, exigimos a la justicia resolver la litis de los terrenos de la provincia de Pedernales, que ha castrado el desarrollo turístico por más de 15 años. Sí, pero no podemos aguantar 20 años más. Pedernales, un mundo por descubrir. Si crees que tu basura no es un problema, te guayate. Los dominicanos generamos más de 8.000, óyelo bien, 8.000 toneladas de basura todos los días. Ofrécome. Y entonces, lo cogemos suave mientras nos enfermamos todos. No hay de otra. Es urgente que clasifiques tu basura. Clasificando, aporta. Yo reciclo porque amo mi ciudad limpia. Y yo también. Liga Municipal Dominicana, por una ciudad más limpia, solidaria y ordenada. Llega a los Estados Unidos desde el 20 de septiembre, el más versátil, el invencible. Los cuartos míos son para las mujeres. Los cuartos míos no me lo devolvo. El más esperado por todos desde el 20 de septiembre. Contrátalo ya. 917-743-5599 con Ulloa Production. Yo no me enamoro de nadie. Anótalo desde el 20 de septiembre. Por todos los Estados Unidos, el rompetarima, el más electrizante, Audi, el invencible. Ay, no le pare, no. Ay, no le pare, no. Que la gente está diciendo cosas malas de ti. Para contrataciones, Ulloa Production, 917-743-5599. Un artista de la empresa El Líder Mundial. Como ya le informamos, aquí estamos con la presencia del presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, la CENU, el amigo Pepe Abreu. Ustedes saben, no hay que hacer mucha historia de Pepe, porque Pepe tiene varias décadas, desde que yo por lo menos desde los 80, y sé que venía a los 70, en lo que es el trabajo por la lucha de los trabajadores,
del pueblo, por la libertad, la mejoría económica, y hicimos grandes amistades en nuestro tiempo de la CGT. Ya Pepe ahí era un gran dirigente, y estábamos también en los partidos de izquierda en esos años, y Pepe, digo yo, que es de los pocos, para no decir casi que el único, de esos tiempos ahí, que ha permanecido en la lucha por los trabajadores, en el desprendimiento, porque muchas veces Pepe, y estamos en el saludo, uno ve la cosa desde lejos, y lo vemos en televisión, lo vemos en radio, ustedes, y la gente quiere como una vida cómoda, pero cuando uno ve la vida de Francisco Antonio Santos, que para mí yo ubico a Santos, el símbolo aquí es Mauricio Báez. Yo digo que Mauricio Báez es el símbolo porque estuvo con Trujillo, pero como yo ubico a Santos, y Julito de Peña Valdés, Mauricio Báez, yo lo ubico igual a los tres. El único que está vivo es Santos. Sin embargo, Santos, igual que tú, nunca se dio a vender los trabajadores al patrón, y por eso Santos hoy está con problemas de salud y con precariedad económica extrema, porque mantuvo su verticalidad como la mantiene tú. De manera que para mí es un honor que aquí en Desafío, una persona como tú esté aquí y podamos hablar abiertamente de los temas de los trabajadores. Bueno, ya nos ha encantado. Yo sé que cuando comparto contigo en este tipo de entrevistas, estoy compitiendo con un compañero que hemos seguido trayectorias parecidas. Nosotros militamos juntos en la CGT, estuviste de la dirección de la Confederación, y después en los diversos grupos de izquierda que militamos, también estuvimos compartiendo juntos, ¿verdad que sí? Y después en esta vida ya, la que tú te hiciste senador, yo llegué a la presidencia ya de la Confederación, pues siempre como hemos mantenido una empatía que nos ha permitido caminar juntos en muchas cosas, en muchas ideas. Creo que es importante porque en esta vida nuestra, Adriano, se dan muchas rupturas. Por eso me emociona que tú hables bonito, te preocupes por el compañero Francisco Antonio Santos en su estado de situación que está ahora. Porque las personas como él no deben ser abandonadas, deben ser al contrario protegidas, porque son símbolos que esta democracia aún imperfecta que se disfruta, se le debe al sacrificio también. Bueno, ahí está. No, y ahí está, y yo recuerdo, yo no sé si tú recuerdas, pero había una reunión, creo que era de aquel lado por los Amas, y estábamos nosotros, estábamos como en el 84 por ahí, y en esa reunión que teníamos ahí oímos que habían matado a Barón. Cuando lo mataron aquella vez, Daniel Santana, alias Barón, sí, y yo recuerdo, correcto, y yo recuerdo que inventaban muchas cosas para justificar la muerte, pero ¿por qué matan a Barón? Bueno, porque Barón era uno de los luchadores por la libertad. El Barón fue de los que estuvo preso y que el gobierno se vio en los 12 años obligado a canjearlo por el secuestro aquel de Coronel Colón, y fueron matándolo uno a uno. Entonces, en toda esa lucha estuviste tú, bueno, hablamos nosotros ahorita de Nelly Ciprián, Felipe, hablamos de todos esos compañeros que están ahí, que vamos a decir Ángel Mato, me viene ahora como anda siempre con Nelly, que son el llave. Entonces, cuando uno ve la libertad que hay hoy. Sí, y tú hablas siempre de Juan Barbí, de Juan Chala, siempre al seno de la hoy tuve oye, no se va a morir Juan Chala, hoy tuve un programa con Tito Hernández, con Agropecuario, con Tomás Hernández Alberto y Giovanni, y mencionaba por cierto a Juan Chala, que ahora anda con un chagui y una cosa, con unos cabellos. Entonces, esta la libertad que hay hoy, y que muchos jóvenes tú lo ves, que la disfrutan, imperfecta con su... porque cuando tú ves esto de hoy, o tú ves los años 80, los 70, los 60 que éramos nosotros niños, ya que no lo vivimos así, tú te das cuenta de que ha habido un sacrificio de un grupo de hombres que el país tiene que reconocer. Los Santos, yo recuerdo un momento, yo en la calle, allá en Villa Fontana, donde vive ahí, que sabíamos que la policía iba a agarrar a Santos para allá, y nos manteníamos ahí la mañana entera, el grupo nervioso. Y recuerdo incluso que cómo le mandaban mensajes para darle cosas, como otros lo hicieron. Sin embargo, se mantuvo. Hoy él tiene más de Parkinson y otras enfermedades, diría yo que es fruto de esa presión. Tú sabes, Adriano, que recordaba ahora cuando hablaba de la visita del presidente Mojica.
el expresidente Mojica, cuando hablamos de ese tema, a él diciendo, una democracia imperfecta es mejor que cualquiera de la dictadura. Nosotros fuimos partidarios, en un momento dado, de especie de dictadura. Nosotros la veíamos desde el punto de vista marxista, ¿entiendes lo que es? Porque la veíamos como una dictadura que iba en beneficio de la mayoría, ¿entiendes lo que es? Pero después, con el tiempo, ¿verdad? Uno se da cuenta que si se puede, desde posiciones democráticas, hacer las reformas que uno entiende debían hacerse antes por la vía de la revolución armada, cosas así, pues es preferible, porque es menos violenta y deja mucho menos lesiones en la sociedad. Tú sabes que, tú me recuerdas ahora, los años como 81, 91, que cuando vino la perestroika, nosotros estábamos en el MPL, y estando ahí, uno vio que la perestroika que cambió el mundo, porque habían dos luchas de dos bloques y quedó un solo bloque norteamericano. Y yo recuerdo que algunos amigos como Bicho Castillo, Magruta, fundamentalmente, me cayeron atrás como para conquistarme. En aras de la amistad que teníamos, yo lo llevaba a Peña a la charla, y yo siendo dirigente gremial tenía contacto con ellos. Mamerto Rivas me aconsejaba, y en una me dijo Bicho Castillo a mí, mira, tú estás en algo que es muy bien, pero tú vas a pasar tu vida y te vas a morir y no vas a lograr una sola conquista de esas 10 que tienes. Si tú pasas para acá, pues no vas a lograr a 10, pero si lograste una ya ganaste. Eso me lo dijo Vinci y se me quedó en la mente. Quizás no sabe que eso se me quedó en la mente. Luego entonces, Ángel Mato me dijo a mí. Ángel Mato era de los dirigentes. Ángel Mato estuvo en Puerto Rico con los macheteros, dirigentes radicales. Nuestro amigo Ángel Mato me dijo a mí, ya esto, después de la perestroika, hay que tener gente. El político que no tiene gente no vale nada. En el 91, yo arranqué ahí, entonces yo iba a mensuales de Peña, arranqué a coger semanal. Y te puedo decir que decidí ir de Balaguer porque Balaguer era de los que le daba importancia a cualquier gente que no tenía apellido, que era muy importante para mí. Yo era un hombre conocido, igual que tú, a nivel de gremio, de lucha, pero no era un hombre con apellido de esa familia. ¿Qué pasó? Que yo te puedo decir en el día de hoy, que mi paso por los 3 años que yo tuve pico en el gobierno de Balaguer, yo ayudé muchas cosas. Yo, por ejemplo, recuerdo que con Santos, por cierto, logramos darle la tierra. Había un grupo ahí en Vallaguana, por ahí, en Monte Plata, que Villeta, bueno, que era gobernador en esa época. Yo lo Villeta. Había una tierra que tenían 40 años los parceleros y los agentes ahí, y buscaban una sentencia para quitársela a la gente que tenían su tierra. Y Santos me buscó a mí, siendo yo administrador del Banco Agrícola, y cogimos y le dimos los títulos con Jaime Rodríguez Guzmán y quitamos eso de ahí. Yo recuerdo que había un problema también de campesinos en la Yaya de Azua y logramos eso. Yo recuerdo muchos problemas de agrónomo y cosas que con Ramón Almanzar, bueno, que ahí tengo yo fotos, Ramón, Tito, Teresita, de ese grupo de dirigentes amigos míos. ¿Qué pasó? Que al final me di cuenta que valió la pena, como tú decías, conquistar una o dos cosas. Porque si tú vas a un escenario, ¿verdad? Como en tu caso está aquí, en este congreso hoy, que tuviste en aquellas funciones antes, y el espíritu de servicio no se pierde, se mantiene, o sea, esa vocación de servir, eso ayuda. Si tú hubiese ido a enriquecerte, a buscar dinero, a hacer negocios, nadie se acordará de ti, te olvidas de todo lo otro, y tu paso entonces hubiese sido un paso en lugar de positivo o negativo. Fíjate que muchos criticaron tu paso, por supuesto, porque estábamos en la izquierda y se criticaba. Sin embargo, con el tiempo se fue reconociendo. Yo creo que algunos que no lo hicieron, sé que tiene que ser lamentado, pero por un día que Balaguer estaba muy contento conmigo. No recuerdo que fue, hubo algo que logramos el éxito. Y Balaguer me dijo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya concluimos esa etapa, digo, presidente. Ahora lo que vamos a hacer es la Casa Club de los Agrónomos. ¿Y qué es lo que es eso? Digo, mira, ahora viene el 4 de octubre, eso fue en el 95. Para no cansarte, la Casa Club que hoy tienen los agrónomos, se la conseguí yo. Tito la llevó a hablar al principio Balaguer.
pero Tito pasó a ser senador de Agricultura, y ya yo estaba en el banco. Yo te puedo decir en el día de hoy que esa Casa Club que tienen hoy los agrónomos, se la logré yo con Balaguer. Si yo no hubiese funcionado, se la logro. La Casa Club que está hoy, Eso es así. que hoy, por cierto, acaba ahora de ser electo Danilo Severino otra vez como presidente de la AMPA, que era en aquel momento también el jefe. Ahí estamos en una foto del 95 del Listín Diario, que estamos ahí, y eso fue una conquista para los agrónomos que estaban, pues se van a perder eso. Y esas hay muchas conquistas que están ahí. Alguien, tú pudo velar por eso, y por eso tú lograste ese asunto. Yo le decía en estos días a alguien en una entrevista, así le decía, que Peña Gómez, Balaguer, Juan Bosch, tenían la visión de velar porque inclusive los dirigentes sindicales tuvieran espacio en los gobiernos de ellos y espacio también en los congresos, especialmente en la Cámara de Diputados. En esos tiempos, por ejemplo, Juan Bosch se preocupó por colocar Nélcida, Peña Gómez a Jacinto de los Santos, Balaguer a Fernando Guante. ¿Usted fija? O sea, era como un interés de que ese sector de clase, los trabajadores, estuvieran representados. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ellos sabían que había otros sectores que podían lograr su representación por otras vías. Entonces, ¿qué hacían ellos? Proteger al sector que tiene más debilidades, más dificultades para acceder, por ejemplo, a esos francos de poder, digamos así. Bueno, déjame decirte que cuando nosotros hicimos la huelga de hambre frente al Congreso y después ocupamos nosotros el Senado, que logramos una ley junto con el CODIA, era Ramón Núñez Ramírez, el secretario general, y junto con el Colegio de Abogados, una ley para el momento que se logró, porque a veces se dice que no, que se ha logrado. En ese momento yo tuve contacto con los tres líderes. Con Balaguer no lo tuve directo, sino fue Bertón, que era senador, pero con Juan Bosch, yo fui de Juan Bosch porque Tito, Simón Santiago, muchos años que no lo veo, y ese grupo dijeron, deben ir algunos de ustedes para no ir nosotros mismos de Juan Bosch, porque nosotros Juan Bosch nos ve como sus hijos ahí, y yo recuerdo que yo fui. Y con Peña Gómez yo fui a local del PRD, la única vez que entré. Y cuando fui ahí, al otro día estaba Peña Gómez, frente al Congreso, ahí. ¿Y qué pasó? Que cuando se comenzó a ver liderato a favor de la conquista nuestra, logramos la ley. Es decir, que lo que estamos diciendo es que hay muchas cosas que se ven hoy que tienen una historia. Aquí y en otros sitios. Yo me encontré, anoche estaba yo viendo fotos viejas, y me encontré de algo que yo no me recordaba. En esos años, en los 80 no, en los 90, en Elías Piña no había teléfono en la casa. Y los celulares eran escasos. Y yo fui donde Ramón Martínez Aponte, que murió, hermano del que está ahora en turismo. Este fue secretario técnico de la presidencia con Antonio Guzmán. Y era vicepresidente del antiguo Hotel de Tel. Y yo tengo una foto ahí y me recuerdo que él me consiguió y se pusieron unos teléfonos públicos. Hoy hay teléfonos, hay gente que tienen 3 teléfonos en los sitios. Pero en esa época no había teléfono en Monovalle, ni Bani, que ni Pedro Santana. Y esa es la historia que está ahí. Sí, esa es la historia, y por eso es que decimos que los aportes de gente que lo hace quizás anónimamente, que no anda cada aporte que hace, por ejemplo, dándolo a conocer públicamente, etcétera, sino que lo está haciendo, fíjate que nosotros estamos hablando de esto, pero es un recuento de cosas que pasaron años. Nunca buscamos sacarle como partido a esa parte. O sea, tú no buscaste eso nunca, sacarle partido a eso. Sin embargo, parte de la construcción que se ha logrado contigo hoy tiene que ver también con esa siembra. Tiene que ver con obligatoriamente. Eso es así. Nótese o no, eso tiene que ver con esa siembra histórica. Y si vemos, por ejemplo, el asunto mío, tú lo decías, ¿verdad? Yo, los militantes, era de abajo, de pegar fiches, ¿entiendes? De regar volantes. En época dura, en época que mataban el que pegaba fiches. Cuando estamos aquí, ¿entiendes? Lo que no fue una casualidad, ni solamente que nadie no llevó, ¿tú entiendes? Por lo que tú decías, que mucha gente cree que es suave, ¿me entiendes? Que el asunto es suave, y que fulano está ahí, y que porque fulano sale en la prensa, ya, no, muchas veces la situación de fondo no se conoce, entiendo porque esa historia muchas veces no se cuenta, son anónimas. Quizás no ni siquiera tú mismo quizás te atreves a decir o a precisar cuántas veces tú estuviste con riesgo de muerte. O sea, cada vez que tú pegabas una ficha de eso, en los 12 años, por ejemplo, la época de 7 días con el pueblo y de allá para acá, en la época que mataron a muchos.
y que muchos y compañeros, bueno, yo puse el ejemplo de Barón, y Barón fue ya, creo que casi en el gobierno de Jorge Blanco en esos tiempos. En gobierno del PRD. Sí, que no fue ni los 12 años. Claro. Entonces, cuando la gente ve la democracia de hoy, tiene que valorar el sacrificio de mucha gente que anda por ahí. Yo hablo de ti, hablo de Santos, y podemos hablar, mencioné a Ángel Mato, que no era dirigente sindical, pero era de izquierda, que estaba ahí. Narciso Sacón tiene su aporte. Nelly Ciprián, Chaclú Mejía, que hay gente que uno lo ve, que están por ahí, que tú dices, bueno, pero Narciso lo que era, detrás de Narciso, o nosotros mismos, yo nunca tuve vinculación con el PSD, pero había agrónomos que eran motivados por ellos. Un doctor Palacio, para poner ejemplo, que era de la gente de Narciso. En su casa nosotros, ahí en la Bolívar, parte atrás, ese doctor Palacio que hoy es un psiquiatra famoso, en su casa ahí parte atrás, ahí nos juntábamos nosotros a planificar huelga para obligar que se bajara el costo de la vida, para obligar que no aumentaran el precio de los pasajes. ¿Me entiendes? Eran situaciones que, aunque mucha gente cree que las pueden repetir hoy, yo digo, toda la lucha acumulada no ha sido en vano. Ha habido un resultado. Hoy no se puede matar a una gente como antes se hacía, desde el punto de vista político. Hoy hay una delincuencia desarrollada y crea esa delincuencia inseguridad. Mata a una persona, mata a otra, atracan uno por allí. Pero una planificación política de violencia desde el poder, no. Hoy no es factible, ni es siquiera pensable eso. Por ejemplo, en los últimos gobiernos que hemos tenido, no es pensable. ¿Pero por qué? Porque toda aquella lucha que estamos narrando superó esa parte. Impuso lo que hay hoy. Entonces aquello no puede partir. Entonces tú no puedes decir, como mucha gente dice, todo ha sido en vano, todo lo que se hizo en el pasado, nada sirvió, ¿entiendes? Nada valió. Porque entonces tú estás negando la lucha de Manolo Tavares, ¿verdad? Entonces esa lucha nosotros somos hoy el resumen de todo lo que ha pasado. Claro, eso es así. Bueno, Pepe, con este resumen que hemos hecho político sindical, vamos a la primera pausa y venimos entonces con los temas de hoy, pero es importante que nosotros comencemos a recordar lo que ha pasado y prometo, Pepe, que vamos a hacer un programa en el futuro de esto nada más. De manera que vamos a una pausa para continuar con el presidente de la CENO, con Rafael Pepe Abreu. Ante tanta riqueza, no es justo que nuestra gente viva en esta pobreza. En la región sur, especialmente aquí en Pedernales, exigimos a la justicia resolver la litis de los terrenos de la provincia de Pedernales, que ha castrado el desarrollo turístico por más de 15 años. Sí, pero no podemos aguantar 20 años más. Pedernales, un mundo por descubrir. Si crees que tu basura no es un problema, te guayate. Los dominicanos generamos más de 8.000, óyelo bien, 8.000 toneladas de basura todos los días. Ofrécome. Y entonces, lo cogemos suave mientras nos enfermamos todos. No hay de otra. Es urgente que clasifiques tu basura. Clasificando, aporta. Yo reciclo porque amo mi ciudad limpia. Y yo también. Liga Municipal Dominicana, por una ciudad más limpia, solidaria y ordenada. Continuamos aquí conversando con Rafael Pepe Abreu, presidente de la CENO, la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Pepe durante tantos años, hoy preside la CENO, pero como decíamos en el segmento anterior, viene fruto de grandes luchas. Lucha en los 12 años, el gobierno de Antonio Guzmán, el gobierno de Jorge Blanco, los 10 años de Balaguer, primer gobierno de Leonel Fernández, gobierno de Hipólito, el otro o dos gobiernos más de Leonel Fernández y este segundo gobierno del presidente Danilo Medina. Es decir, son muchos gobiernos, muchos años, Pepe. Tú debes parecer más viejo que lo que... cuando mencionamos los años te veo muy joven para eso.
Pero como yo te vi allá, de aquellos tiempos, tengo que decir que es así. Lucha sindical y lucha política. Así es, así es. Y que es bueno que nosotros en el segmento anterior hablamos, porque la gente a veces cree que tú estás puesto ahí, o yo mismo, para meterme también, estamos como que llegamos ahí. Son muchos los años que hemos tenido de trabajo y de poco dormir y de sacrificio. Porque muchas de esas luchas de ustedes son luchas muchas veces poniendo para hacer un evento el dinero de su propio bolsillo, de lo que no tienen, de lo que se pueden ganar y necesitan para la familia. Así es. Sí. Le digo a muchos dirigentes que se meten en esto, tienen que saber que no tiene horario, Sí. que no tiene día, Sí. que es más, que no tiene una agenda propia, Sí, sí. que la agenda la hacen muchas veces los otros ya. Yo no sé si tú te recuerdas, porque yo Sí. sé que tú estabas ahí, Sí. y estaba Eufemia Fría, Ujú. que era la presidenta de la CONAMUCA, Sí. estaba Martínez Valpiña, que hicimos un evento, sería ya al final de los 80, en San Cristóbal. Y yo recuerdo que ahí nosotros hablando como a las 7 de la noche, que casi no me acuerdo, ahí se durmió Santos, de cansancio, hablando del grupo ahí, se durmió ahí mismo. Es decir, el sacrificio cómo era. Por eso yo digo que hoy las enfermedades que tienen fruto de ese sobresalto, de esos problemas. De esa vida llevada así. Esa vida. Pero Pepe, hoy nosotros estamos ubicados en que el tema salarial se ha hablado mucho en este año 2016. Yo trabajé en la ley que provocó o que llama al aumento en el sector público. He intentado varias veces y seguiré en el sector privado. La ley del sector público, que recientemente nos criticamos mucho nosotros, fue una ley para ubicar los salarios por niveles. Es decir, tú no puedes tener una persona en una institución de tercera ganando más que en una cosa de primera. Pero tampoco tú puedes tener un funcionario que por más de primera que sea, gane más que el presidente. Entonces, la ley se ubicó, nosotros ubicamos esa ley que se hizo aquí, en el cual vino el aumento de los senadores y los diputados, es una ley para el aumento de la administración pública en general, que la gente no lo sabe, mucha gente. Es una ley, me decía un funcionario alto del gobierno, que el problema era que esa ley ubicaba, necesita 16 mil millones para aumentarlo todo. Pero lo que quiero decirte es que hay una ley en el cual tiene que irse procediendo, porque vi recientemente en un periódico, y aunque yo sé que era mucho, no sabía que eran tantos, como 20 funcionarios que ganan hasta el triple del presidente de la República. Pero entonces, estamos hablando de la administración pública. Para el año que viene se le va a aumentar a los policías algo porque para duplicar el sueldo, el cálculo son 6 mil millones y el gobierno logró ponerle 3 mil. Digo logró porque Danilo está aumentando sin aumentar impuestos. A los médicos, no sé qué cantidad, pero nosotros acabamos de tener una reunión con el director del Servicio de Salud y lo de los médicos va a ser una tabla y la veo muy bien porque la tabla va a implicar, por ejemplo, un médico que esté en Elia Piña va a tener un 20% más de sueldo. Por ejemplo, que uno que esté donde se ve la televisión, donde va pelado. Un médico que sobrepase las horas de trabajo va a tener más. Es decir, hay una tabla. Decía Nelson Rodríguez, el director de salud, que un médico en Elia Piña, si cumple con todo, ganaría 80 mil pesos. Con todo o sea, si trabaja mucho, si se mantiene allá. Ahora un médico, por ejemplo, un médico que no quiere hacer nada de eso, dice él que puede llegar a 45 o 50 mil. Ahora, los maestros están teniendo algunos aumentos. Faltan los otros sectores. Yo pienso que nosotros, y es lo que yo he planteado, el país tiene que abocarse a la creación de más riqueza para ubicar un sueldo digno a todo el mundo. Toda la administración pública, un sueldo digno de que tú sepas que tú trabajas en tal sitio y ya tú no tienes que trabajar en otro sitio. Tú tienes un sueldo, como dice la Constitución, acorde al esfuerzo que haces. O sea, comienzo por ahí para hablar del sector privado. Entonces, el sector público, yo personalmente abogo para que trabajemos para ese aumento salarial, para no esconder la mano. Ahora, el sector privado, yo he visto, Pepe, en los últimos tiempos, que pese al esfuerzo que ustedes han hecho,
pese a lo que mínimamente se ha hecho aquí en el Senado, procediendo a someter el proyecto de ley, y pese a que quizá la materia prima principal de una empresa, de un empresario, para los fines de tener un buen rendimiento de su empresa, la materia prima principal es el hombre, es el trabajador. He visto que en los últimos años se están poniendo como más duros, como que estos líderes de ahora son peores que los líderes de antes. La verdad es que aquí se discute mucho sobre el tema de salario del sector público. Y yo no digo que no se haga y que no se señale, por ejemplo, que determinados funcionarios tienen X salario, demás son. Pero casi nadie quiere discutir los salarios diferenciados en el sector privado. O sea, nadie quiere discutir cómo la distribución de la riqueza vía salario es una injusticia grave, gravísima, más grave que en el sector público, que en el sector privado. Digo así porque tú sabes que, por ejemplo, yo tuve acceso a un estudio de Oxfam, una ONG inglesa, que ella da números mundiales y te dice, mira, el 1% tiene más recursos económicos que el otro 99% de la población. Sí. Eso es exagerado, sí, pero ocurre, ¿verdad? Comparada mundialmente la población. Sí, sí. Okay. Entonces dice, cuando se va a los países y señala la República Dominicana, llega a ese capítulo, dice, aquí en República Dominicana hay 235 multimillonarios, dicen ellos, que acaparan el 48% de la riqueza producida, el otro 58% que va a mano de todos los demás sectores, distribuidos, ¿verdad? Sí. Desigualmente, a todos los demás sectores, pero esos 235, no es la palabra millonario, sino multimillonario, gana 48% de lo que se produce en el país. Entonces tú dices, ¿qué te dice eso entonces? Concentración de riqueza, Adriano, es lo que eso da. Concentración alta de riqueza, muchas manos produciendo, sí, y poca mano entonces acaparando. Sí. Entonces, yo digo, aquí tenemos que discutir una política salarial global, pero no verla solo desde la perspectiva del sector público, que yo estoy de acuerdo que se incluya en la discusión, pero que también se incluya el sector privado, porque yo veo los medios muy inclinados, sobre todo porque tú sabes que hay muchos en el sector privado dueños de medios, ¿me entiendes? Entonces los medios solo quieren debatir lo relativo a los ajenos. Nada más. Entonces yo digo, no, está bien, discutamos ese, pero también discutamos este. ¿Qué asimetría existe entonces en el sector privado? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ocurre que gerente, esto es sin hablar de dueño, de las ganancias acumuladas, sino gerente en el sector privado, muchas veces te ganan. Yo el otro día estaba comparando ahí, Adriano, una cuestión de el mínimo de 12.800 pesos que gana un trabajador, el mínimo mayor que tenemos. Sí, sí. Y hacía la comparación, el estudio, de qué tiempo necesita un trabajador, por ejemplo, para ganar lo que gana un gerente en una empresa privada. Un gerente que gana 1 millón. Tiene que trabajar 8 años. O sea, el trabajador tiene que trabajar 8 años para ganar lo que en un mes ese gerente gana. ¿Tú ves? Entonces yo digo, bueno, aquí hay una injusticia también. Tú me puedes decir que hay una injusticia con el gobernador del Banco Central o con el secretario X, o si tú me quieres decir con el senador tal, pero también tú me tienes que decir de lo tuyo, para que entonces actuemos y hagamos una justicia completa. Porque si no, tú me estás haciendo algo como que desentona, tú ves, y entonces nada más se habla de eso. Entonces yo quiero que como que esa discusión la hagamos con el fin no de verlo volcado solo hacia el sector público, sino hacia conjunto. Es como el tema de la corrupción, Adriano. Que aquí tú hablas de la corrupción, pero hay gente que te habla de la corrupción solo a nivel público. Y tú lo ubicas quién era 20 años atrás. Mira un asunto ahí que yo digo. Nosotros vamos a tener para el año, en este año son como
220 mil millones en exenciones. El año que viene va a ser 231 mil que no se le cobra. ¿Qué de esas exenciones le cae al trabajador? Por ejemplo, si tú produces pan y tú vendiste 200 pesos de pan y hubo un trabajador que fue que lo hizo, ¿qué le toca de esa ganancia a él? Porque ahí hay que ver. Dice, no, pero aquí hay 11 familias o empresas que ganan promedio 57 mil millones al año. ¿Qué de esa ganancia ellos le dan a los trabajadores? Un sueldito de 5 mil pesos. Eso es lo único. Entonces, te produce la riqueza y la división de la riqueza se queda en manos de... Entonces, por eso te encuentras que aquí hay 300 gente con helicóptero. Que dicen, ¿dónde tienen ese helicóptero? Claro, con yate. Claro. Tú te vas a Miami y tienen un barrio a la vera de un lago. Dice, ¿cuánto? Entonces... Sí, entonces todas esas cosas, hay que también profundizarla, vamos a discutirla también, discutirla todas, porque hasta que no hagamos eso así, tú no vas a corregir el tema de la asimetría, de la diferencia, de promover exactamente una disminución de la pobreza real, que no demagógicamente, sino realmente, subiendo y creando una clase media, ¿verdad?, estable, que no sea vulnerable. Entonces yo en ese sentido digo que ese es el papel de gobierno, ese es el papel de instrumentos como de ustedes en que tú estás hoy, instrumentos, el papel nuestro también, pero también el papel de la responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque si ocurren debacles, ¿verdad?, como consecuencia de esas desigualdades que se van haciendo cada vez más altas, en definitiva, en un desborde, ¿quién termina perdiendo más? El que tiene. El que mantiene. El que mantiene, sí. Eso es así. Bueno, en ese sentido, hay que caminar por ahí. Vamos, Pepe, a otra pausa comercial. En breve continuaremos entonces con Rafael Pepe Abreu, aquí con esta conversación, y vamos a ir entonces a los puntos concretos ya de qué debe hacerse ahora para que el trabajador, mediante el esfuerzo que hace y los ingresos que tiene que tener, para que pueda mejorar. Continuamos aquí conversando con Rafael Pepe Abreu, presidente de la CENO, quien al frente de un grupo de sindicalistas, con sus amigos, con Jacobo, con Javier de Río, con Arsenio de la Rosa y otros, han venido ya en esta etapa del sindicalismo y de la lucha, luchando y logrando no lo que quieren, pero algo a nivel de lo que es aumento salarial, y sé que ahora van a trabajar. Ya te escuché, Pepe, en la prensa hablando de que iba a acercarte al Ministerio de Trabajo, al Comité de Salario, y también de que iban a hacer algunos eventos. Me gustaría, porque como yo te dije, como aquí trabajamos en la ley de aumento de salario del sector público, hay ánimo también en el Senado, por lo menos, de ver si nosotros contribuimos también con esa parte del sector privado. Entregamos la semana pasada ya al ministro de Trabajo una solicitud de convocatoria adelantada del Comité Nacional de Salario. Esto a fin de conocer la tarifa 2-2015, que es la tarifa vigente actualmente y que abarca los salarios de la gran empresa, la mediana, la pequeña, de los guardianes privados y el trabajo de campo. Después queremos ver el sector turístico y zona franca. ¿Qué esperamos nosotros ahora? Que el ministro se aboque a convocar a la parte empresarial para que constituyamos el comité y que los empresarios que les gusta tanto opinar sobre diversos temas y tópicos en un tema que les toca directamente a ellos, sean capaces, ¿verdad?, de responder y asistir. En eso siempre nos ayuda el acompañamiento del Senado, el que tú haces, porque el que otros han hecho, porque eso en cierta forma contribuye a que se vea que desde otro poder del Estado, que no es el Ejecutivo, que en este caso es el Ministerio, pues también se está pensando a favor de los trabajadores. Esto para nosotros es importante. Entonces, en ese orden,
nuestras expectativas están puestas en que el ministro ya en esta próxima semana comenzará los ajustes necesarios a fin de hacer la convocatoria. Estoy consciente que los empresarios de antemano están diciendo que esa convocatoria es precipitada, que hay que esperar un año más, que eso puede traer despidos, reducción de personal, cierre de empresas. Adriano, es un discurso que ya... Es lo mismo que hemos oído. Que ya conocemos. Pero está más a la derecha que Payo Ginebra, que con el cual luchamos mucho. Ahora, Sí. Mientras más jóvenes Sí. son los líderes que van a asumir Sí, las sí, aspiraciones, más recalcitrantes son. Sí, Porque sí. esta actitud con el salario no se comparece con un comportamiento capitalista. Sí, sí. Yo recuerdo que la Asociación de Comerciantes y Empresarios Sí. hizo un evento recientemente, ahora no Sí. sé si tú Sí. te enteraste, ¿verdad? Y ellos dijeron que notaban una disminución de la afluencia de clientes a sus Sí. negocios. Y ellos mismos dijeron, hace falta inyectarle recursos a la economía. ¿Y cuál es la vía para inyectarle recursos a la economía? A los que gastan, que son los trabajadores, los que no van a guardarlo en el banco. El salario, porque esa gente, el trabajador lo que recibe, lo invierte en qué, en alimentos, en transporte, en medicina. ¿Entiendes? Mira, yo creo, Pepe, desde mi punto de vista, que hemos estado preocupados mucho por el asunto del DRCATA, de que hace falta que el empresariado comprenda y se aboque a dos cosas: a la capacitación cada vez más de sus trabajadores, para que con el mismo tiempo den más, y al pago justo, porque ese pago justo te va a mantener el trabajador no solamente contento, sino con la energía necesaria para eso, o si no el DRCATA nos va a tragar. Y la otra cosa es también que hay que estar bien claro en que quiénes son los que compran en los negocios. Usted paga ahora mismo, tú ahora mismo tienes una fábrica de zapatos y tú le pagas a los trabajadores y esos trabajadores cogen para darte a comprar. ¿A quiénes le van a comprar? A los mismos empresarios. Es más, muchos van a comprar el mismo zapato. Esa es la mecánica del Sí, capitalismo. sí. Y lo que es natural, lo que es inherente a ese sistema. Entonces, por eso que uno no comprende muchas veces esta actitud con el salario que asumen Sí. nuestros capitalistas de aquí, sobre todo cuando ellos se jactan de ser modernos, de haber estudiado en la mejor universidad, de estar preocupados por el desarrollo, de estar preocupados por la democracia, por el combate a la pobreza, por participar por la transparencia, contra la corrupción. Entonces uno dice, bueno, si tú tienes a tus empleados sometidos a las condiciones en que están esos empleados de salario mínimo, Dime tú. que el salario más alto no alcanza para adquirir los productos del quintil más bajo, que es el número 1 de la canasta familiar. Entonces tus calidades para estar cuestionando otro también. Mira, yo decía que la fórmula Lula, puedes decir lo que digan ahora, pero uno de los gobiernos buenos para Brasil. Lula le prestó dinero al Fondo Monetario. Imagínate si le fue bien a Brasil. ¿Tú acuerdas cuál fue la fórmula? Crear, ampliar la capacidad de compra del pueblo. Cuando él, por ejemplo, tenía un trabajador que lo mejoró, ya ese empresario tenía una persona que le iba a comprar la mercancía ahí sin tener que buscar un mercado en el exterior. Hace falta aquí que esa gran cantidad, ¿cuántos trabajadores hay con sus dependientes en el país? Estamos hablando de 1.500.000 personas trabajando. Entonces, si tú lo pones, nada más por 5 que tú lo pones, tú estás hablando de 7,5 millones de personas que consumen. Si 7,5 millones tú lo pones que ellos te gasten al mes nada más uno cada uno, son 7,5 millones de artículos que se venden, que tú lo aumentes. Es decir, ampliar ese mercado de personas que le van a comprar a los empresarios, que van a tener ganancias hasta para allá. Es decir, al final, el empresario que aumenta el sueldo, si lo hacen todo al final, ese aumento de sueldo que hace, le va a ir en beneficio. Yo diría a Pepe que nosotros lo invitamos a ustedes a que vayan al Senado, y en el Senado vamos en trabajo para ver si ahora logramos la ley, una ley que establezca ya, porque ellos dicen que es temprano de hacerlo, pero cuando se pasa un año discutiendo se pasan del año. Para subir los precios suben permanentemente. No esperan el año. No esperan el año, no esperan 2 años, no esperan tarifas, suben constantes. Ustedes tienen un evento ahora en noviembre. Tenemos
propósito de eso, ¿sabe que la ley de seguridad social, hemos hablado de que hay que modificarla? Sí. El Poder Ejecutivo está en eso, hasta los empresarios han hablado de eso, también nosotros. Nosotros como sindicalismo queremos hacer nuestro aporte. Para eso tenemos un evento internacional, una especie de foro, en el que participarán especialistas nacionales como el doctor Albuquerque, Sí. vendrán especialistas especialmente de Uruguay a participar en ese evento. Sí. Y buscamos con eso hacer un aporte a lo que sería la modificación de la ley en materia de pensiones, salud, contributivos subsidiados, riesgos laborales. Es decir, sabemos que esa ley implica una discusión en que los empresarios van a tener posiciones, el gobierno va a tener posiciones, y nosotros queremos tener también nuestra idea y nuestra visión sobre cómo debe modificarse esta ley para que se ajuste cada vez más a estar cerca de un sistema de seguridad social. Ok, pues muchas gracias, Pepe. Siempre. Lo esperamos en el Senado, esperemos que el ministro de Trabajo convoque y en ese evento estaremos atentos. Sé que será un evento, Uruguay hay muchas buenas experiencias laborales con los buenos gobiernos que han tenido. De manera que gracias y estaremos pronto otra vez aquí en Desafío. Siempre, siempre. Okay. Bueno, ha estado con nosotros aquí el legendario y actual presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, la CENU, Rafael Pepe Abreu, que como he dicho tiene ya por lo menos un poquito más de 4 décadas permanentemente luchando por los trabajadores dominicanos. Hemos visto que Pepe ya informó que le presentaron la solicitud al Ministerio de Trabajo para que se convoque el Comité Nacional de Salario, por un lado, para comenzar a discutir los nuevos salarios que deben haber, y también para el próximo mes de noviembre van a iniciar unas discusiones con especialistas nacionales e internacionales para discutir los aspectos que deben modificarse de esa ley 8701 que ha debido venir para transformar el nivel de vida, la seguridad laboral y la seguridad de vejez de los trabajadores, pero como todo el mundo sabe, tiene mucho por donde cortarle porque no ha sucedido como debe suceder. De manera que será hasta el próximo domingo con otro invitado tan importante como Rafael Pepe Abreu.